Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, voy a estar con Gonzalo Maurín en un ratito nada más, referente de la organización Nuestra América. Vamos a hablar sobre el tema de la pobreza, cómo están los indicadores sociales. Hoy se conoció una carta de Cáritas al Gobierno Nacional advirtiendo sobre la dramática situación de pobreza en el sector infantil. Simultáneamente, hoy se trató el presupuesto. Y eso va a ser motivo de mi comentario en este momento, que tiene que ver con la ausencia de debate, entre otras cosas, en materia de políticas sociales. La crisis económica y financiera de Argentina impacta en las provincias, aunque podemos decir que se vislumbra algún resultado en el universo macroeconómico, no así en los sectores bajos todavía o periféricos de la economía. La crisis ha abierto un nuevo escenario en constante cambio que ha generado una mayor desigualdad y exclusión social, cuyas consecuencias son el desempleo, el envejecimiento de la pirámide de la población, el aumento de hogares sin ningún tipo de ingresos. Y en este contexto actual, en donde la pobreza adquiere carácter estructural, se instala la reducción de recursos como consecuencia de la debilidad del estado de bienestar. La racionalización presupuestaria limita el alcance del estado de bienestar, llegando al punto de que no se puede sostener. Hay dificultades para financiar las políticas sociales, situación que debería ser totalmente al revés. Al contrario, la política social, en medio del ajuste feroz, debería ser una prioridad, me parece a mí, en el diseño del presupuesto 2025. Yo la verdad no me he enterado de esto, ¿sí? Pero en rigor de verdad no hemos escuchado ningún debate en este sentido, lo cual nos invita a pensar que el 2025 va a ser igual de deficitario en asistencia a los sectores más impactados por la crisis. El sector público por sí mismo, me parece a mí, no puede atender todas las necesidades sociales, pero curiosamente sí la de los funcionarios. Si no, explíquenme los aumentos, digamos, obscenos en el Consejo Deliberante, por decir un ejemplo que ha sido abordado por nuestros periodistas en nuestro canal y en nuestra radio, en el diario, durante todas estas jornadas, que por otra parte sabemos que el rendimiento en materia de resolución de problemas es cero, es decir, están reprobados por la gente. De modo que así, con esta manera de manejarse o de administrar el Estado, es inviable, creo yo, la erradicación de la pobreza y la reducción de los índices de desigualdad. La política se ha quedado sin ideas frente a los nuevos desafíos del cambio de época y la respuesta evasiva de siempre. La culpa la tiene el Gobierno Nacional por los recortes, ¿sí?, de los fondos nacionales. Con fondos ajenos, cualquiera es gobernador, o ministro, o lo que sea. El punto es que los recortes vienen a desnudar el enorme déficit, creo yo, en materia de eficiencia organizativa en la gestión, porque ni siquiera hay formas o fórmulas, si usted quiere, de financiación innovadoras. Siempre se apela a la misma receta. Es más, estamos frente a la continuidad de una política que me parece a mí está mal enfocada, ¿sí? Hoy el enfoque es en la gente que no llega, que no puede, que no tiene. ¿Se da cuenta? Y en rigor de verdad no hay un plan para resolver esta situación. Si el gobierno tomara conciencia de la verdadera situación social, debería tener como prioridad la creación de un plan de bienestar serio, sólido, con seguimiento de profesionales idóneos, y así poder paliar los efectos devastadores del ajuste sobre la vida de la gente, particularmente de los chicos.
No lo hacen porque no hay equipos, porque no hay ideas y además hace falta voluntad política para esto. Y además hay otro elemento más, hay que sentir las cosas, creo yo. ¿Sí? La política no puede dar este paso porque no lo siente. Y esto tiene que ver porque hay un agotamiento de la clase política a lo largo de todos estos años, que marca, creo yo, es el anticipo de un final de ciclo de esta generación. En una provincia donde el 73% de los niños son pobres, es imperdonable que el área en cuestión, el Ministerio de Desarrollo Humano, pase desapercibida en términos presupuestarios. Me parece que el Ministerio de Desarrollo Humano debería haber sido prioridad en las comisiones, en los estudios previos y también en el recinto. Sin embargo, esto no pasa. Vamos a conversar, se lo dejo para que lo piense, y vamos a conversar con Gonzalo Maurín. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, cuénteme, ¿cómo ve el escenario? ¿Lo ve igual que hace 6 meses? ¿Ha empeorado? La verdad que nosotros lo que venimos viendo, y hablo de nosotros en cuanto a todas las personas que venimos trabajando y abordando la problemática en el territorio, como quien decimos, ¿no? Una problemática en los sectores más vulnerables, como son los barrios más empobrecidos acá en la provincia de Jujuy. Y vemos que sinceramente no mejoró, sino todo lo contrario, empeoró. Cuando por ahí uno piensa que allá por abril algún informe del CONICET, de investigador del CONICET de Jujuy, decían que había un 61% de índice de pobreza en las niñez. Estamos hablando de cada 10 niños, 6 estaban bajo el índice de pobreza, y que hoy, después también en términos generales, vemos de que el INDEC dijo que en el primer semestre en la provincia de Jujuy hubo un 55,7% de pobreza. Estamos hablando también casi en los mismos términos, de cada 10 jujeños 6 son pobres. La verdad que uno ve mejoría, ¿no? Y hoy los datos que dan de que tener una canasta básica en la provincia de Jujuy, y ya hablando de datos, estamos hablando de datos, no opiniones. Estamos hablando de una canasta básica familiar hoy en Jujuy, para no ser pobre, ronda arriba de los 960, 970 mil pesos, y cuando los salarios de acá, del jujeño promedio que trabaja en el Estado, estamos hablando de un maestro, un docente, 400, 500 mil pesos, ni hablar de los municipales, que muchas veces cobran menos, y no hablar del índice de desocupación. Yo creo que no hay ningún tipo de mejoría. Uno por ahí se sorprende en las declaraciones de por ahí del Ministerio de Hacienda, que habla de que en Jujuy hubo un superávit de 7 mil millones de pesos, cuando hoy en Jujuy los salarios son paupérrimos. Nosotros lo vivimos día a día en los barrios, que cada vez la gente asiste más a los pocos merenderos y comedores que hay, porque la mayoría cerró, porque no hay ningún tipo de asistencia social de la provincia, que ya no la viene habiendo hace años. Y esto profundiza porque tiene que ver también con un modelo político tanto provincial, alineado al gobierno nacional, que agudiza toda esta problemática, y no hay ningún tipo de soluciones, ¿no? Ahora, usted dice que la provincia ha recortado la ayuda social en muchos comedores. Sí. ¿O merenderos? Totalmente. Eso, hay algunos que directamente no recibíamos ya hace rato, y hoy eso se agudizó y se profundizó en algunos espacios que lo recibían y que hoy no lo están recibiendo también, ¿no? Y eso es una preocupación, porque la gente, con estos datos que hablábamos recién, asiste más a los merenderos, a los comedores. Estamos hablando no del sector que por ahí no gozaba de un trabajo, como quien dice, formal. Hoy también los que tienen trabajos formales, también los hijos de docentes, los jubilados, los hijos de municipales, lo que sea, asisten también a los merenderos y comedores, que lamentablemente hoy están siendo cerrados muchos de ellos porque no hay cómo sostenerlo. Por ahí el programa social que tiene la provincia, que venía hace años diciendo de que era una cuestión del programa de comer en casa y todo lo que decían, eso no se ve, eso no está pasando. No está pasando. Y la verdad que yo no lo veo. Y muchos que trabajamos en el territorio... ¿En qué consiste comer en la casa? ¿Te llevaban la mercadería de casa? Supuestamente el gobierno buscaba también esas cajas Planosub, creo que Planosub. Sí, la llevaban a los domicilios. Claro, le daban a las personas, porque también se busca esto, ¿no? Y hay un discurso también de decir
vamos a cortar los intermediarios. Correcto. Que el gobernador anterior, Morales, decía, los administradores del hambre y todo lo demás. Para buscar eso empezaron a implementar estas cuestiones que tampoco se la dan. No está sucediendo, uno ve que siguen buscando los merendadores, siguen buscando los comedores, que lamentablemente siguen cerrando. No hay una política seria que contemple esta necesidad y esta demanda. Se hablaba que también se daban a la escuela, y si ustedes preguntan en la escuela, en muchas escuelas o no daban o daban una alimentación muy mala en cuanto basado básicamente en carbohidratos y todo lo demás, que eso si vamos a hablar de nutrición, eso sabemos que no cuenta, como también te dan esas cajas. Entonces, me parece que son muchas cosas que pasaban, ¿no? Se criticó tanto a las organizaciones sociales, sin embargo, terminamos cumpliendo un rol fundamental a las organizaciones sociales en los barrios más vulnerables para hacer la contención social que el gobierno provincial como nacional no lo hacían. Se nos persiguió, se nos estigmatizó tanto y sin embargo hoy el gobierno provincial no da la solución. En condiciones normales el Estado debe prestar el servicio, ¿no es cierto? Sin sacarle, sin intentar descalificar la tarea que ustedes hacen. Totalmente. No hago referencia a eso. Pero digo, ¿cómo puede ser que el Estado no pueda organizar nada? Bueno. Con eficiencia, con los controles, como lo acabo de decir en mi comentario. ¿Cómo puede ser? Bueno, nosotros, y siguiendo un poco lo que decís vos también, nosotros cuando abrimos merenderos o comedores, abrimos para que el día de mañana no haya más merenderos y comedores. Porque uno entiende de que así también hacemos una apuesta a un espacio social y comunitario, para de esa manera darle una contención para que el chico, la niñez que vaya también se pueda alimentar, una clase de apoyo y poder seguir adelante, algo que el Estado debería hacerlo y no lo hace. Ahora, cuando uno se pone a pensar, ¿y por qué no lo hace? Porque, y bueno, estamos hablando de directamente lineamientos políticos, pues son decisiones políticas de cada modelo o proyecto político de gobierno, si quiere contemplar en gastar o invertir dinero en la sociedad que lo necesita, o si, no sé, esa plata la destina para otras cuestiones, ¿no? Yo entiendo que la política está para resolver los problemas de la gente. Sí. ¿No es cierto? Total. Yo está también. Para resolver. Hoy hay una prioridad que la genera el propio ajuste. El ajuste genera una prioridad, que es ocuparse de los que quedan fuera del sistema, como consecuencia del ajuste. Bueno. Entonces, esto es lo que la política no ha sabido, no sabe, no tiene plan. Yo creo que... Yo no creo que sea tan diabólico decir no vamos a hacer nada, que se mueran de hambre o que los mismos vecinos sean solidarios y que se arreglen entre ellos. Esta sería la definición. Mira, podemos hablar de dos cuestiones con respecto a lo que vos planteás, de decir que los políticos o son un ignorante y no saben cómo resolver, o saben muy bien lo que están haciendo y saben a quién favorecer. Entonces, la política es una herramienta, depende cómo la quieras usar. Si vos no vas a usar esa herramienta para apostar o de alguna manera atender a los ciudadanos jujeños que la están padeciendo por diferentes motivos, no lo vas a usar y si quieres usar esa herramienta para favorecer a ciertos sectores de la economía del poder, digamos, si se quiere, de turno, para darle como, no sé, nosotros muchas veces decimos, y esto lo sostengo y siempre lo digo, muchas veces discutimos la pobreza, pero no discutimos la riqueza. Entonces también es hora, y insisto con esto, lo repito, que discutamos la riqueza. ¿Por qué? Porque si vamos a discutir cuánta plata va para los pobres, discutamos también cuánta plata tendría que salir de las empresas, como vemos que se pidió que no paguen impuestos, por ejemplo, el Ingenio de la Esperanza, o qué pasa con el Ingenio Ledesma, qué pasa con la mega minería. Estamos hablando de mucho dinero. Es siempre la misma historia, siempre la misma historia. El problema es que la provincia no crece. Bueno, por eso te digo. Ni una cosa ni la otra. Si usted dice a los pobres o a la gente que no tiene posibilidades, los han marginado. Están beneficiando a ciertos sectores, ¿no es cierto? Sí. Pero este discurso tiene 30 años. Totalmente. ¿No es cierto? ¿Y qué ha resuelto? Nada. Obvio, por eso... Porque la provincia no crece. Totalmente. No crece, insisto con esto, y yo creo que bueno, es un alineamiento político del gobierno de turno, como nosotros lo venimos denunciando.
tanto de en lo que pasa en los sectores vulnerables, uno lo puede ver lo que pasa también en el sector estatal de los trabajadores, con los sueldos también de miseria que cobren los trabajadores estatales, y cuando llaman a paritaria no se la quieren dar, y después hablan de superávit que tiene la provincia y sin embargo con salario paupérrimo, ataque y persecución política a las organizaciones sociales, ataque y persecución política a los sindicatos que salen a pedir un salario digno para sus trabajadores. Entonces, vivimos una constancia de persecución política, lo que fueron estos 8 o 9 años de gobierno que está Gerardo Morales, desde que también intercedió en lo que es el Poder Judicial, fíjate, porque todo tiene que ver con todo. Vos salís a denunciar de esto que estamos hablando y te persiguen políticamente después, de un Poder Judicial de 5 jueces pasó a ser 9, y después los jueces que estuvieron ahí, muchos con antecedentes, que participaron políticamente como militantes de algunos partidos que hoy nos gobiernan, todo tiene que ver con todo. Y después cómo favorecen a ciertas empresas que terminan de alguna manera, le permiten que no paguen impuestos y todo lo demás, y los pobres seguimos siendo pobres. Ahora, la gran, como decís vos, la gran pregunta que hacemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar las negociaciones de los partidos tradicionales que terminan negociando entre ellos mismos para favorecer a un puñado de empresarios que terminan llevándose todo, y los pobres seguimos siendo cada vez más pobres? Ahora, ¿cómo está la gente? Es decir, usted recorre los barrios, me imagino. ¿Cómo está la gente? ¿Qué dice la gente? ¿La gente aguanta o en algún momento dice, bueno, hasta acá este es el límite? Mirá, nosotros lo que vemos día a día, y lo vemos acá en Jujuy, y como en varias provincias más, porque bueno, charlamos con compañeros de otras provincias, y acá también la gente está muy cansada, muy decepcionada, muy desesperanzada. Y lo que por ahí uno puede, la bronca, masticar la bronca, el odio, lo que tienen, lo que tratan de hacer ellos es decir, bueno, yo igual tengo que ver cómo hago para llegar y parar la olla, para darle de comer a mis hijos. Es re difícil, y por ahí algunos se ponen mal, por eso cuando cierran un merendero, un comedor, porque dicen, por lo menos es una ayuda de que mi hijo se vaya con una merienda, porque ya estamos hablando de que la cena básicamente... No, ya Jujuy, como mucho, desapareció la cena en los sectores vulnerables, no hay. A lo sumo, uno prioriza la comida del mediodía. Me decía el doctor Casa que si uno recorre los barrios, el aroma a mate cocido a la noche es común ya. Y porque ¿no es base a... Sí, porque es base a yerba en una olla, uno prepara el mate cocido. Es lo único que está consumiendo la gente, con un pedazo de pan, me imagino. Y porque hoy ya el presupuesto no te alcanza para nada. Estamos hablando de que, insisto, la canasta básica familiar para una familia tipo, estamos hablando de 4 integrantes, máximo 5, es arriba de 970 mil pesos, por ahí aproximadamente. Y en Jujuy, el gobierno provincial hasta hace meses te da un plan de contingencia de 10.000, 20.000 pesos. ¿Qué haces con 10.000, 20.000 pesos cuando tenés una familia tipo de 4 personas? No te dura ni un día, ni para la comida del día, te dicen los vecinos, las vecinas. Es una vergüenza. Y de ahí algunos que te recibieron ayuda social, lo que era el potencial trabaja, que este gobierno nacional lo cambia al volver al trabajo como si antes no estarían haciendo nada. Y bueno, eso es otra discusión. De 78 y quedó frisado hace más de un año ahí, cuando hoy la inflación subió y trepó un montón, y hoy la gente no te alcanza ni para pagar la luz. Los trabajadores estatales, vos lo escuchás, que no le alcanza, van a pedir un salario y tampoco le dan. Te pagan un bono que te lo desdoblan en 4. Y que ahora te van a dar el 40.000 en enero, 40.000 en febrero, y no pagan ni la luz tampoco. Ahora, ¿cómo imagina el 2025? La verdad que como viene todo esto tratándose y cómo se maneja el gobierno, tanto provincial, alineado al gobierno nacional de Milei, sinceramente que nosotros vemos un panorama bastante oscuro, bastante desesperanzador para el sector trabajador, que son los que la terminamos padeciendo de alguna manera, ante... La mayor, uno que ve, el mayor oleaje que hay hoy en día es el índice de desocupación, que va aumentando cada día, ¿no? Uno ve que a nivel nacional la línea viene por cerrar fábricas, abrir lo que es la exportación, cerrar las fábricas industriales nacionales, y nos va pasando eso, y eso contempla todo. Sí, Jujuy estamos parte de un país que está haciendo ese modelo político, y donde hoy tenés un gobierno que apunta o que quiere apuntar a empezar a privatizar la salud pública, y eso es gravísimo también. Estamos hablando de que tengan que pagar
no sé, una especie de seguro de 30.000 a 50.000 pesos, alguien que no tiene para comer y esos 30.000 lo sirve para comer, imagínate todo eso, y ya estamos hablando con la salud, algo que ya anteriormente lo quisieron dar. Fíjate vos cómo viene el modelo político de este gobierno, que termina cediendo tierras para que una clínica privada haga, en vez de construir hospitales públicos, construyen y dan tierras para clínicas privadas. Está muy bien. ¿Cómo ve usted el aumento de los concejales, por ejemplo? 4 millones de pesos. Sí, se va a 4 o 5 millones, no solamente los concejales. Digamos, ese sueldo que cobran estos señores, ¿usted lo ve reflejado en los barrios que recorren, ¿no? La tarea de ellos. No, obviamente que no. Y sinceramente, tanto los concejales como los funcionarios municipales que entiendo que también se subieron ese sueldo de 4 a 5 millones de pesos, sinceramente que nosotros no lo vemos reflejado en absoluto en los barrios, ¿no? Primero que no se acercan, primero que no están, no van a escuchar a la gente, la problemática que tienen. Y sinceramente da mucha bronca que estén estos sueldos que son altísimos comparados con lo que cobra la gente, ¿no? Yo creo que la gente también debería cobrar 3, 4 millones, porque si me parece se pueden subir ellos, ¿por qué no un maestro, un docente también? No igualar para abajo, no decir que cobren igual que un docente, no, que un docente cobre igual que un concejal, que un diputado. Le hago una pregunta, digamos, todas las derivaciones que trae o las consecuencias que genera la pobreza, una de ellas, la más grave, es la droga. Sí. Esto a mí me da la impresión de que la provincia está penetrada por la droga, y las autoridades o miran para otro lado o se han visto superadas para salir al frente, me parece a mí, porque nadie hace nada. Bueno, nosotros tenemos dos dispositivos. Dirigente con el que hablamos nos plantea el mismo problema. Nosotros tenemos dos dispositivos que son casas de atención y acompañamiento comunitarios, que trabajamos con personas en situación de consumos problemáticos y en situación de calle. Uno acá, que está en el Almirante Brown, se llama Red Puente, y el otro en Tilcara. Y así también hay varias casas de atención de otras organizaciones que trabajan también esta problemática. Y lo que nosotros notamos y vemos es que cada vez hay más, y la problemática se agudiza cada vez más, y en los barrios, ni hablar, lo que es el consumo de paco, también de alcoholismo, sobre todo en el norte, que lo trabajamos en Tilcara, mucho de eso. Hemos visto gente que se nos mueren también, y después también viene aparejado también una cosa con otra, también con los índices también hasta de robo y todo lo demás, que también genera todo lo que es el consumo, ¿no? El consumo problemático, la salud de nuestros pibes, como decimos nosotros también, y no hay ningún tipo de... Hemos tenido reuniones también en su momento junto con el Obispado y Cáritas, desde los dispositivos para tratar esta problemática, hablarla, y ellos coincidían con nosotros. Después hemos tenido reuniones con gente de salud. Con el Obispado, con Cáritas. Sí, que lo invitó. Bueno, con el Estado hemos tenido reunión con la Secretaría de Salud Mental, donde sinceramente no nos daban ningún tipo de respuesta, solo nos decían de que para salud mental había un 10% del presupuesto económico de salud. Y nosotros lo que planteamos era un proyecto de ley justamente que contemple todas estas cuestiones para la emergencia en adicciones y en consumos problemáticos. Y bueno, no nos supieron dar más tipo de respuesta, entendiendo de que ellos también se les hace difícil y que no había ninguna solución. Y después nosotros sí decimos que, claro, con los dispositivos que estamos con Cedronar o a pulmón trabajando, no hay ningún tipo de presupuesto, pero sin embargo, para algunas clínicas privadas, como una que trabaja también ahí en la 19 de abril, sí el gobierno tiene convenio. Entonces, me parece que también tiene que ver un poco todo eso, ¿no? ¿A quién damos la plata y para quién y con qué intenciones, ¿no? Claro. Bueno, ¿están preparando algún plan para la fiesta de fin de año? Mirá, para contener a la gente. Nosotros hemos presentado también una nota, porque eso es también importante decirlo, intentando un diálogo con el gobernador de la provincia o con quien corresponda. Hemos presentado una, y hablo de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que lo integramos como 15 organizaciones, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta todavía, justamente donde le planteamos algunas inquietudes que tienen que ver con la problemática esta que estamos hablando, y no hemos tenido ningún tipo de diálogo, no nos respondieron, y es lo que nosotros pensamos eso, ¿no? La apertura al diálogo, y no está sucediendo, así como fue con el gobierno anterior. Hoy con el gobernador Sadir está sucediendo exactamente lo mismo, y desde ahí repensamos de ollas populares, ollas vacías. Tampoco hay para cómo sostener, digamos, el malestar que hay en los barrios y también la desesperanza de cómo paliar, ¿no?
Nosotros apelamos hoy en día a lo que estamos haciendo y nosotros como organización, ollas populares, como se hizo el otro día en Villa San Martín, y eso gracias a la solidaridad de la gente, el vecino, la vecina, la despensa del barrio, Claro. que ve lo que haces y te dice yo te Daría colaboro. como la sensación, como le dije al principio, que el gobierno le soltó la mano, Sí, ¿no? se Al despreocupa. tema de la pobreza y toda esta cosa, que se arreglen los vecinos como puedan. Tal cual. Que prime lamentablemente. el principio de la solidaridad, Bueno, no del Estado, ¿no? Sino de los propios vecinos. obviamente que eso es algo que es lamentable que el gobierno, cuando siempre decíamos que en los barrios los gobiernos están ausentes, es justamente a esto, ¿no? Me parece que un gobierno que busca de alguna manera achicar el Estado, como ya lo hemos visto en proyectos neoliberales de achicamiento de Estado, y deshacerse todo lo que sea del Estado, yo me lo saco de encima para que lo resuelvan otros, y no hacerse cargo y no tienen la capacidad de gestionar y gobernar para los ciudadanos jujeños, que la están pasando mal sobre todo, donde más lo necesitan, me parece que tendrían que rever y dedicarse quizás a otra cosa y no a lo que están haciendo, que tiene que ver con una función pública para servir al pueblo, ¿no? Gracias por venir. No, por favor. Muy atento, Gracias por la muy invitación. amable. Bueno, llegamos al final. Nos reencontramos mañana. Chau.